Ya. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Buenos días, algunos con todos. Buenos días, doctor. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer lo más rápido posible dos temas, lo que es ERGE y lo que es disfagia, ¿ya? Entonces, comenzamos con el primer tema del curso, que es enfermedad de reflujo gastroesofágico. La definición de este término de ERGE o reflujo o enfermedad de reflujo gastroesofágico es una enfermedad recurrente, es decir, que varias veces va a repetir este mismo episodio. Por eso se dice es una enfermedad recurrente que está relacionada con el reflujo retrógrado del contenido gástrico con o sin contenido duodenal. Es decir, más que todo, predomina lo que es el reflujo del contenido gástrico. Entonces, este contenido va a refluir, es decir, ese reflujo que va a dar del estómago al esófago o a los órganos adyacentes. Entonces, por lo tanto, el reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido gástrico al esófago. Eso es lo que tienen que ver ustedes, tener en claro y precisar este término. En esta parte, lo que nosotros tenemos que ver es justamente cuál es la etiología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y por lo tanto tenemos que determinar primeramente cuáles son las causas que van a condicionar la enfermedad de reflujo. Uno, la incompetencia de las barreras, que es lo más básico, y dos, obviamente las causas secundarias que van a dar a este tipo de enfermedad de alergia. En la incompetencia de barreras, generalmente eso es lo que tienen que saber, y a veces es pregunta de examen, es debido al aumento del volumen gástrico. Entonces, ese es un principal principio que nos va a condicionar, obviamente, la enfermedad de alergia. Luego va a haber un contenido gástrico cerca de la unión gastroesofágica y otro, obviamente, de la incompetencia de las barreras va a estar, obviamente, debido al aumento de la presión gástrica. Entonces, esas son las incompetencias que tienen que ver con la barrera, con las barreras, obviamente, del reflujo gastroesofágico. En las causas secundarias, la enfermedad de ERGE es debido a la debilidad muscular del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior lo vamos a encontrar, obviamente, en la parte distal del esófago, es decir, justamente por encima de la apertura diafragmática. Entonces ahí vamos a encontrar el esfínter esofágico inferior. Otras causas que nos pueden condicionar la enfermedad del eje es la esclerodermia, el embarazo, el tabaquismo, diferentes fármacos y también, obviamente, la esofagitis. Acá van a ver un trabajo donde se han hecho un estudio, una prevalencia mundial de pirosis o regurgitaciones al menos una vez por semana. Acá lo primero que tienen que saber alumnos, ¿me están escuchando, no es cierto? Sí, doctor. Ya, lo primero que tienen que saber alumnos, que para hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico, sí o sí tiene que haber la presencia de pirosis. ¿Ya? Eso es lo más importante. No podemos hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico si no hay el síntoma de pirosis. Doctor, ¿puede haber regurgitación? Sí puede haber regurgitación, pero eso no me indica qué cosa que va a haber enfermedad de reflujo. Ese es otro término. Entonces, para que haya reflujo gastroesofágico tiene que haber pirosis. Así de simple. Y entonces acá van a ver que en Estados Unidos, en Europa, en el lejano oriente, en Australia, en Argentina, en México, siquiera por lo menos una vez por semana, miren ustedes, en Estados Unidos se ha presentado de alrededor de 18.1 a 27%. En Europa, generalmente a veces presentan los pacientes de 8.8% al 25.9%. En lejano oriente, obviamente, de 2.2% al 7.8%. Y en Australia, obviamente, miren, 11.6%, en Argentina 23% y obviamente en México 16.6%, inclusive hasta el 40%.
Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener como preferencia. Clasificación, acá lo que tienen que ver ustedes, y esta es pregunta de examen alumnos, pregunta de examen de ENAM, pregunta de examen para CERUN, pregunta de examen de cualquier sitio, de lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, la enfermedad de ERGE generalmente está dado por la clasificación de Montreal. Entonces, la enfermedad de ERGE lo dividimos en síndromes esofágicos y en síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos vamos a encontrar síndromes sintomáticos y síndromes con lesión esofágica. En síndromes sintomáticos, que tienen que estar precisos ustedes, ahí encontramos el síndrome de reflujo típico. ¿Qué es el síndrome de reflujo típico? Es el que va a presentar las características típicas de la enfermedad de reflujo. Y acá van a ver ustedes que va a presentarse, obviamente, si son típicos, va a presentar pirosis. También acá podemos hablar del síndrome sintomático, el síndrome de dolor torácico por reflujo. Entonces el paciente a veces viene y dice, lo primero dice, parece que me han dado un infarto o una angina de pecho. Entonces van ante el cardiólogo y el cardiólogo agarra y dice, lo examina todo, le sacan su electrocardiografía y no encuentran absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que más se tiene tendencia a que sea justamente un síndrome de dolor torácico por reflujo? Otro tipo donde nos va a causar el síndromes esofágicos es el síndrome con lesión esofágica. Acá sí va a haber lesión esofágica, obviamente debido a que nosotros vamos a observar, obviamente con la ayuda del endoscopio, obviamente si hay esofagitis, si hay estenosis esofágicas, si hay enfermedad de Barrett o si hay presencia de un adenocarcinoma esofágico. Miren, todos estos componentes, o esto es lo que hemos mencionado, esto está relacionado a lo que es el síndrome extraesofágico, síndrome que diga esofágico. Ahora nos vamos al otro extremo, lo que no está relacionado a lo que es el síndrome esofágico, el síndrome extraesofágico. Y en el síndrome extraesofágico, es pregunta de examen, es justamente hay una asociación establecida con la presencia, a veces presentan todos el paciente, laringitis, asma, o también puede presentar erosiones dentales que están relacionados al síndrome extraesofágico. También este síndrome extraesofágico presenta una asociación propuesta. Puede presentar faringitis, puede presentar sinusitis, puede presentar fibrosis pulmonar idiopática, puede presentar otitis media recurrente. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes analizar y tener presente sobre la clasificación de Montreal. Acá van a ver, mira, la prevalencia de pirosis versus la regurgitación en México sobre la base de una frecuencia. Miren, pirosis versus regurgitación en México, un estudio de SIGAME, diarias alrededor de 1.2%. Una vez por semana, 12.1%. Una vez al mes, siquiera, miren, presentan pirosis para lo que es la enfermedad de ERGE, 49.1%. Y acá van a ver ustedes la fisiopatología de la enfermedad de reflujo. El reflujo gastroesofágico es el rescate del contenido gástrico o duodenal hacia la luz del esófago a través del esfínter esofágico inferior. Si está alterado el esfínter esofágico inferior, obviamente va a tener presencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, si esta barrera del esfínter esofágico inferior actúa bien, está normalmente, no puede haber enfermedad de reflujo. Por lo tanto, en este gráfico van a ver la enfermedad de reflujo. Miren ustedes sus partes, el esófago, el diafragma, el músculo esofágico inferior, el estómago y el líquido. Y obviamente, cuando hay ese desequilibrio de las barreras, obviamente de las barreras que van a evitar la enfermedad de reflujo, se va a condicionar lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, el músculo esofágico inferior cerrado y el músculo esofágico abierto. Entonces, cuando está abierto este esfínter esofágico inferior, se va a producir el reflujo, pero cuando está cerrado, no se produce el reflujo.
Y acá, obviamente, dentro de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo, lo más importante es que la enfermedad de reflujo, la fisiopatología es multifactorial. El principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad de ERGE, acá viene lo que siempre se toma en el examen, es debido a las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Y estas relajación del esfínter esofágico inferior generalmente dura o tiene alrededor de, es mayor de 1 milímetro por mercurio por segundo. Entonces, ese es lo que tienen que saber ustedes para ver estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que obviamente van a durar entre duración de 10 segundos y obviamente va a añadir, obviamente, de una presión de menores de 2 mililitros de mercurio en ausencia de una deglución, es decir, de 4 segundos antes y de 2 segundos después del inicio de la relajación del esfínter esofágico inferior. Para que sepan ustedes y tengan mejor conocimiento, justamente el reflujo gastroesofágico es debido a la presencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Es lo primero que tienen que saber. Hay otros mecanismos que participan en la enfermedad de reflujo, obviamente como va a ser el aclaramiento esofágico, obviamente puede ser de tipo mecánico o de tipo químico como la saliva, obviamente va a haber alteraciones en la barrera antirreflujo, debido a qué cosa, la presencia de una, ya hablamos de la hernia hiatal, va a haber una presión disminuida del esfínter esofágico inferior y obviamente va a haber un vaciamiento gástrico retrasado e incluso el reflujo duodeno-gástrico. ¿Qué significa esto para que ustedes sepan? Que generalmente el vaciamiento gástrico, alumnos, nosotros comemos y llega inmediatamente en un tiempo corto, es decir, pasa de la boca al esófago y del esófago hacia el estómago. Entonces, en el estómago, este vaciamiento gástrico va a estar va a pasar alrededor de 4 a 5 horas. Es decir, se tiene que vaciar el estómago en alrededor de 4 horas. Entonces, por eso nosotros, a veces, cuando hacemos la endoscopía, nosotros le decimos al paciente, por ejemplo, primeramente, no tienes que ingerir ningún tipo de alimento para que nosotros, cuando te realizamos el examen, no encontremos ningún tipo de alimentos. Entonces, siempre el paciente dice, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tengo que venir en ayunas? Alrededor de 4 a 5 horas. En 4 o 5 horas, después de un alimento, tiene que haber ya el vaciamiento gástrico. Si este vaciamiento gástrico no ocurre durante todo este término de hora, obviamente está alterado el vaciamiento gástrico. Eso es lo que tienen que saber ustedes. En cuanto a la fisiopatología de las manifestaciones extraesofágicas, generalmente se basa en el daño directo del ácido sobre la mucosa de faringe y obviamente va a presentar posibles episodios de microaspiración, así como también la distensión del esófago con el reflujo vago-vagal y que generalmente va a ocasionar a veces broncoespasmos y a veces va a presentar otra sintomatología asociada. Y acá, para que tengan más claro, hablando de la fisiopatología, va a haber situaciones clínicas relacionadas. Entonces vamos a ver la enfermedad de reflujo, ya vamos a ver que van a estar asociadas obviamente a la esclerodermia, a una cirugía esofágica, a una cirugía gástrica. Y acá que tienen que ver ustedes, alumnos, de que cuando, doctor, ¿y por qué tiene que ver una cirugía gástrica con relación de ERGE? Actualmente que se está viendo y ustedes van a ver, según las evidencias científicas, que generalmente toda la gente obesa, casi generalmente gran parte de la gente obesa, más que todas las mujeres, están tomando la actitud de realizarse mangas gástricas. Se realiza manga gástrica, sale bien del procedimiento de la manga gástrica, pero la complicación que va a presentar posteriormente el paciente o la paciente va a presentar ¿qué cosa? La enfermedad de reflujo. Por eso está relacionado, obviamente, la cirugía gástrica con la enfermedad de ERGE. La gestación, obviamente, va a aumentar la presión intraabdominal debido al crecimiento del útero y esto produce ERGE. ¿Patología bronquial? Claro que sí. Entonces, obviamente, esto va a conllevar a la aparición de ERGE. Y
Otra enfermedad es el síndrome de Sjögren-Ellison. ¿Y qué son la enfermedad de Sjögren-Ellison? Es una enfermedad que se produce generalmente por la sobreproducción, obviamente, de pexina, de gastrina, es decir, de la acidez a nivel gástrico, y esto va a condicionar, obviamente, que haya mayor cantidad de reflujo por la presencia de del contenido ácido. Y esto es debido también a la presencia, obviamente, de múltiples lesiones ulcerosas pequeñas a nivel del antro. Entonces, todo esto está relacionado con la fisiopatología de la enfermedad de reflujo. Y acá van a ver, y esta es pregunta de examen sobre la fisiopatología, ¿no? ¿Y cuándo se da? Cuando hay un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos. Y acá van a ver los factores agresivos que pueden condicionar a la enfermedad de ERGE. Obviamente ya tenemos enzimas pancreáticas, bilis, los hidrogeniones, la pexina, que van a favorecer, obviamente, a la aparición de la enfermedad de reflujo. Y en la enfermedad, obviamente, que son los factores defensivos, a la cabeza van a ser factores que defienden la barrera de la mucosa y el aclaramiento. Entonces, esos son los factores defensivos. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes para que nosotros podamos tener mejor concepto de lo que es la enfermedad del reflujo. Acá la causa más común del ERGE, hemos dicho que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, y esto es debido a a que el esfínter esofágico inferior va a estar hipotenso, es decir, va a estar disminuida la tensión del esfínter esofágico inferior. El esfínter obviamente pierde su capacidad de barrera antirreflujo cuando su presión de reposo es anormalmente baja y generalmente es inferior a los 8 milímetros de mercurio. Y a veces es pregunta de examen: ¿cuánto es la presión normal, doctor, del esfínter esofágico inferior? Es de 15. Es de 15. Entonces, si nosotros tenemos, miren, tiene un rango, si es inferior a los 8 milímetros de mercurio, obviamente ya hay presencia de lo que es la enfermedad de reflujo por la hipotensión del esfínter. Clasificación de Los Ángeles, acá lo que tienen que saber, acá bien alumnos, es justamente debido a este reflujo que hay constantemente, ¿no? Y es permanente este reflujo, nos va a causar una esofagitis, una lesión a nivel del esófago, es decir, a nivel del tercio inferior del esófago. Y esto es debido, ¿qué cosa? A la clasificación de Los Ángeles. Y a la clasificación de Los Ángeles nos va a determinar la esofagitis. Por eso nosotros clasificamos grado A, grado B, grado C, grado D. Es decir, Ángeles, grado A, Ángeles, grado B, Ángeles, grado C o grado Ángeles, D. Entonces, acá en el grado A, B, C y D, nosotros tenemos que ver si hay o no hay presencia de rupturas de la mucosa. Entonces, si hay ruptura de la mucosa menor de 5 milímetros sin pasar pliegues, es de grado A. Pero si hay ya una ruptura mayor de 5 milímetros, pero que no sobrepasan los pliegues, ese es grado B. En el grado C ya hay rupturas de la mucosa, es decir, hay desgarros o hay presencia de irritaciones, donde van a ver cuando van a hacer las prácticas de gastroenterología, vamos a ver cuando hay una o más rupturas de las mucosas que pasan pliegues e involucran menos del 75% de la circunferencia del esófago, es decir, todo el diámetro del esófago. Y el grado D ya es más severo, la esofagitis, cuando hay presencia de una o más rupturas de las mucosas que involucran al menos el 75% de la circunferencia del esófago. Eso es lo que tienen que tener bien claro alumnos para tener este concepto para usar adecuadamente la clasificación de Los Ángeles. ¿Me están escuchando, alumnos, no? Sí, doctor. Ya, acá es la clasificación de ERGE, de la clasificación de esofagitis, lo que hemos hablado de Los Ángeles. Y acá miren ustedes, es la clasificación de Los Ángeles, tipo A, miren ustedes, en el lado de la circunferencia, acá van a ver, miren cómo hay estas rupturas, ¿no? Y no sobrepasan los 5 milímetros. De igual manera, en la B ya sobrepasan los 5 milímetros, ya hay rupturas, mira, más notorias, ¿no? Y la de tipo C, miren ustedes cómo encuentran ya en el esófago.
Y la de tipo D, miren cómo ya involucra más del 75% de toda la circunferencia. Y esto, doctor, ¿y por qué es importante esta clasificación de Los Ángeles? Porque nosotros tenemos que ya ir preveyendo de que esta esofagitis no vaya ya al camino, obviamente, a la complicación de lo que es el esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett, ya tenemos ya un término más claro, justamente es la metaplasia del esófago. Es decir, ya hay un cambio de la mucosa normal a una metaplasia. Y esta metaplasia, si sigue, obviamente, aumentando, si sigue, esta parte sigue siendo agredida por la presencia de ácido, se va a producir una displasia, pasa a una displasia de bajo grado, moderado grado, alto grado, y pasa ya a un carcinoma de in situ, y luego va a pasar a un adenocarcinoma de esófago o cáncer de esófago. Por eso es importante esta clasificación de Los Ángeles. Ahora, dentro de la enfermedad de Erge, tenemos que tener presente las técnicas de diagnóstico. No podemos hacer o determinar la presencia a través de la endoscopía, de la radiología, de la pHimetría, de la manometría y también el uso de los radioisótopos, que nos ayuda bastante en las técnicas de diagnóstico para la enfermedad de Erge. Las bases fisiopatológicas del tratamiento, justamente acá tienen que saber, el primero es evitar disminuir el reflujo, que es lo más importante, al ser inocuo el líquido refluido, es decir, que no cause daño, mejorar el aclaramiento esofágico, es decir, que no haya contenido ni ácido, ni casi exceso de alcalino en el esófago. Eso es lo que es el aclaramiento esofágico. Y por último, aumentar la protección de la mucosa y obviamente promover su curación. El tratamiento de la enfermedad de reflujo, que acá tienen que ver ustedes, justamente es debido a la presencia, primero, tenemos que realizar cambios de hábito que beneficien al paciente. Es decir, no fumar, ¿no? Obviamente no ingerir alcohol, etcétera. Y obviamente a veces hay que tener consideraciones de medidas posturales. Obviamente aquel paciente, por ejemplo, tratar cuando uno vaya a dormir, siempre dormir, obviamente con una se puede decir, un alto de casi un promedio de 30 grados centígrados, ¿no? De la cabeza un poco hacia arriba, y esto nos va a enviar, por ejemplo, mejor almohadas. Obviamente tener en consideración que si nosotros padecemos de la enfermedad de reflujo, comer por lo menos 2 horas antes de ir a dormir, ¿no? Obviamente también tenemos que tener consideraciones que los factores más condicionantes de la enfermedad de reflujo es la obesidad. Entonces, si un paciente obviamente tiene este riesgo de obesidad, tiene que bajar de peso, ¿no? Esa es la consideración básica. Y acá también tenemos dietas de poco volumen y restricción de ciertos alimentos, bajar de peso, eliminar tabaco y alcohol y evitar, obviamente, los fármacos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y que lesionan, obviamente, la mucosa. Acá en el tratamiento farmacológico que tienen que saber ustedes es que tenemos bastante arsenal de medicamentos para mejorar la enfermedad de reflujo. Primero a la cabeza tenemos los antiácidos, es decir, todos los jarabes. Tenemos bloqueadores de H2. Tenemos que, obviamente, la cimetidina, la rentina, etcétera, el sucralfato. Tenemos procinéticos. Acá tenemos el Dislet, la levosulpiride, tenemos la metoclopramida, ¿no? A la cabeza. La musapría también tenemos. Acá hay inhibidores de la bomba de protones también que nos ayuda bastante. El omeprazol a la cabeza, el pantoprazol, lansoprazol y esomeprazol, que ha tenido en consideración, miren, ustedes ya la presencia de estos nuevos medicamentos, dexlansoprazol, a la tanoprazán, que son medicamentos ya de última generación. Y acá esto obviamente es lo que tienen que saber ustedes para evitar, obviamente, para la curación de la esofagitis por reflujo. Acá nosotros tenemos que considerar, para evitar el reflujo, alumnos, el pH. Pregunta de examen, el pH tiene que ser mayor de 4 del estómago. Entonces, acá tienen que saber ustedes que sí o sí, ¿no? Tenemos que elevar, obviamente, el pH para que se cure
la esofagitis. Miren acá, van a ver ustedes con los diferentes estudios que se han hecho, y el que tiene mayor, obviamente, resultado es el esomeprazol, el pantoprazol. ¿Por qué? Porque con nosotros aumentamos la dosis, obviamente le damos el esomeprazol de 40 miligramos, aumentamos obviamente el pH, ¿no? Que sea mayor de 4. Por eso es importante, obviamente, estos medicamentos. Y acá el tratamiento de esofagitis por reflujo, hay un metaanálisis de alrededor de 7.635 pacientes, y miren acá, justamente, quién es el que ha mejorado enormemente la esofagitis y el reflujo. Los IBPs, los inhibidores de bomba de protones. Por eso es importante este estudio. Acá también vamos a ver lo que es el tratamiento de mantenimiento de la esofagitis. Y van a ver ustedes que generalmente el que tiene mejores resultados a larga data es el omeprazol, ¿no? Los IBPs, acá tenemos dentro de los omeprazoles, tenemos también los isómeros del omeprazol. ¿Y cuáles son los isómeros de omeprazol? Que tenemos el rabeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, etc. Esos son isómeros. Entonces, ¿por qué, doctor, es importante estos isómeros de omeprazol? Porque generalmente el omeprazol, cuando nosotros le damos, ¿no? Obviamente para que ingiera por vía oral, ¿qué va a pasar? De que el omeprazol, por la acción de los ácidos, por la presencia del contenido intestinal, es decir, la dosis que debe llegar al hígado, al citocromo 450, entonces debe llegar por lo menos alrededor casi del 60 al 70%, pero debido a la acción de los ácidos no llega el omeprazol, que en esta cantidad llegará un 20 a un 30%, máximo 40%, pero con los isómeros, con el así esomeprazol, ¿no? El rabeprazol, lansoprazol, etcétera, el pantoprazol. Entonces, estos ya, como son isómeros del omeprazol, están recubiertos por ciertas sustancias que impiden la acción del ácido o la acción del contenido intestinal. Y por ende, obviamente, cuando nosotros queremos que llegue un 60%, va a llegar el 60% justamente al hígado y la acción va a ser mejor. Por eso es importante tener en consideración estos isómeros del omeprazol. Si este tratamiento médico, a pesar que nosotros damos, generalmente nosotros vemos alumnos de que generalmente si hay una enfermedad de reflujo no erosivo, es decir, no hay lesiones a nivel de eso, el tratamiento máximo que se debe dar es de alrededor de 4 semanas, es un mes a dosis plena. ¿Y cuáles son las dosis plenas? Es dar 80 miligramos por día, es decir, damos cada 12 horas 40 miligramos. Si el paciente presenta un ERGE de tipo erosivo y hay lesiones, le damos 8 semanas, es decir, 2 meses. Y si no mejora, obviamente, tenemos que seguir con dosis de mantenimiento. Pero a pesar de todas estas dosis, una enfermedad de reflujo puede durar años, alumnos, años. Y el paciente obviamente presenta este reflujo, y que le mortifica, que le va a causar bastante daño, ya que le altera su estilo de vida. Es decir, que el paciente puede estar durmiendo normalmente en la cama y generalmente debido a este reflujo, lo despierta y no puede concebir el sueño. Entonces ya estas opciones médicas han sido fracasadas, nosotros ya tenemos que dar una solución definitiva. Y nosotros lo que manejamos con criterio lógico es ¿qué cosa? De que pacientes ancianos, pacientes de tercera edad, lo indicado es el tratamiento médico. Pero si el paciente es joven, obviamente es adulto también joven, a veces para condicionar mejor su vida, tenemos que tomar la actitud, ya a pesar de lo que hemos mejorado, obviamente la terapia médica, no responde, lo indicamos la terapia quirúrgica. Y esto es debido a qué cosa, a que tenemos que mejorar, obviamente, este esfínter esofágico inferior. ¿Y cómo hacemos? Lo hacemos a través de una operación que es la fundiplicatura de Nissen. Es decir, cerramos un poco más este esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo. Pero, obviamente,
va a tener complicaciones, que hemos dicho nosotros, que esta enfermedad de reflujo le realizamos, ¿no?, la fundiplicatura de Nice, a veces podemos cerrar mucho el esfínter esofágico inferior y produce una estenosis de esofágico. Entonces, por eso es muy importante tener en consideración esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y acá van a ver ustedes ya la presencia del esófago de Barrett. Obviamente, debido a un reflujo gastroesofágico, va a causar primero una erosión de la mucosa. Esta erosión nos va a alterar a una célula pluripotencial y va a haber un cambio ya del epitelio cilíndrico. Miren ustedes acá cómo se hace. ¿Ya? Hay que tener bastante consideración. Y acá van a ver ustedes cuál es la influencia de la hernia hiatal por deslizamiento frente al eje. Obviamente, para hablar de reflujo, siempre tenemos que tener en consideración si hay o no hay hernia hiatal o hay incompetencia hiatal. Es muy diferente. Para determinar la incompetencia hiatal, vemos qué cosa, justamente la apertura, es decir, el diámetro que se observa justamente el esfínter esofágico inferior, es decir, si está abierto, está cerrado, está abierto más de lo debido, un poco más, un poco más. Pero para que hablar de hernia hiatal, alumnos, tenemos que tener dos parámetros, y es pregunta de examen. Uno, desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista endoscópico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros agarramos que en la endoscopía, miren, en la endoscopía, agarramos y nos dice, doctor, la línea Z se encuentra a los 37 centímetros y la apertura diafragmática se encuentra en 40. Ese es un parámetro, es decir, mayor de 3 centímetros. Y hacemos el estudio radiológico, es una radiografía, y este espacio va a estar entre los 3, 4, teniendo en consideración que, desde el punto de vista endoscópico y radiológico, mayor de 3 centímetros, decimos ya es una hernia hiatal. Y esta hernia hiatal, obviamente, debido a las alteraciones funcionales, va a haber ¿qué cosa? Un vaciamiento, obviamente, poco retardado a lo que es el reflujo precoz. Entonces, esto va a estar relacionado directamente con la enfermedad de reflujo. Acá van a ver ustedes, para que tengan mayor concepto, obviamente, cuando hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, va a haber ¿qué cosa? Ya contenido a nivel del esófago debido al reflujo. ¿Y qué vamos a encontrar en este reflujo? Vamos a encontrar ácido, vamos a encontrar pepsina, vamos a encontrar bilis. Cuando nosotros encontramos una motilidad antroanormal, es decir, que el contenido del estómago no pasa directamente del estómago hacia el intestino, demora mucho, entonces también esto va a favorecer a un retardo del vaciamiento gástrico. Y también a veces subamos el contenido a nivel intestinal, a veces no es, los movimientos peristálticos a nivel del intestino no es adecuado, va a haber un reflujo del duodeno, es decir, del contenido intestinal hacia el estómago. Y esto es el reflujo duodeno gástrico, de lo que tienen que saber ustedes. Factores patogénicos, por ejemplo, que van a condicionar el eje, es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, a la cabeza la agresividad del material refluido, el ácido, la pepsina, la bilis, la disminución del aclaramiento esofágico, la disminución de los mecanismos de defensa de la mucosa, el retardo del vaciamiento gástrico y la hernia hiatal que tienen que tener en consideración. Y acá volvemos a recalcar lo que es el esófago de Barrett, hacer un seguimiento del esófago de Barrett. Mira, no hay displasia grave o displasia leve. Cuando hacemos un esófago de Barrett, un seguimiento, cuando no hay displasia, le hacemos una endoscopía cada 2 años. Pero cuando hay una displasia ya grave, sin lesión o con lesión, tenemos que considerar, obviamente, ya, primero, cuando hay lesión macroscópica, considerar resección. Pero cuando hay una lesión macroscópica, repetir biopsias, dar un tratamiento intensivo por lo menos de 3 meses con IVPs y otra vez realizar la endoscopía. Y si sigue persistente la displasia grave, inmediatamente considerar la resección. ¿Qué significa la resección? Es decir, sacar ese contenido de la alteración de la mucosa, hacerle como sacar la resección, es decir, así como pelar una papa, la cáscara, igualito se hace la resección de esa zona. Entonces, por eso es importante. Si hay una displasia leve, siempre hacer un control con una endoscopía
a los 6 o a los 12 meses para hacer un seguimiento de lo que es el esófago de Barrett. Y acá, ¿cuáles son los modificadores del esfínter esofágico inferior? Debido a las hormonas, debido a los pépticos, debido a los fármacos, debido a los alimentos. ¿Y quiénes van a aumentar la presión? Obviamente, en las hormonas la gastrina y la motilina. En los pépticos la bombicina, la L-encefalina, la sustancia P. En los fármacos tenemos el alfa adrenérgicos, antiácidos, metocopramida, domperidona, prostaglandinas y proteínas. Disminuye la presión, ya saben, la colecistoquinina, los estrógenos, la progesterona, el glucagón, la somatostatina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, el PIP, el neuropéptico Y. Y en los fármacos, por ejemplo, que también van a disminuir la presión. Acá tenemos que ver, hay medicamentos, los beta-adrenérgicos, antagonistas de calcio, barbitúricos, el diazepam, disminuye, obviamente, el esfínter esofágico inferior, la dopamina, la tiofilina. Y en alimentos, obviamente, lo que nos van a disminuir el esfínter esofágico inferior, obviamente va a ser la grasa, el chocolate y el alcohol. Por eso está prohibido, obviamente, ingerir, obviamente, grasa, exceso de grasa, chocolates y alcohol. Entonces, ¿eso por qué? Porque nos van a definir y van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Acá ya hemos hablado de la fisiopatía de los hábitos que aumenta la disfunción del esfínter esofágico, es el tabaquismo, ingestas de alimentos voluminosos, comer deprisa, rápido, ejercicios físicos intensos, decúbito postprandial, decúbito lateral izquierdo, que nos ayuda bastante, y la anteflexión del tronco para mejorar, obviamente, aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Manifestaciones clínicas, ya como hemos visto nosotros, lo más característico en la clínica que tiene que ver es la presencia de pirosis. La presencia de pirosis. Y la regurgitación de material amargo hacia la cavidad oral, ¿no? Que puede ser, obviamente, esporádicas, pero lo más importante es la pirosis. Atípicos, acá van a ver manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones atípicas en el examen? Tos crónica, hipo, hemorragia, ronquera, disfonía matutina, dolor torácico, ¿no? Aptas, erosiones, por ejemplo, dentales, y ya puede aparecer, miren, un término que ya para ustedes se puede considerar, es el asma. Entonces, el asma no solamente está asociado directamente a la alteración a nivel de esta patología del asma, sino puede estar asociado a lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Manifestaciones clínicas, el cuadro típico del ERGE es la existencia de pirosis o también hablamos regurgitación ácida, es muy diferente, que con frecuencia aumenta tras la ingesta y con el decúbito y se alivian con los alcalinos. Y acá van a ver ustedes acá, de las manifestaciones clínicas del cuadro clínico del ERGE, va a haber disfagia intermitente, disfagia progresiva, puede haber odinofagia o hemorragia digestiva, más sangre oculta en heces. Puede presentar estas manifestaciones clínicas en enfermedad de reflujo. Y acá en el diagnóstico, que generalmente es un trabajo muy largo que se tiene que realizar para ver exactamente el término de ERGE, es la medición ambulatoria del pH esofágico de 24 horas, que esto va a permitir cuantificar la frecuencia de reflujo gastroesofágico durante el tiempo de exposición del ácido, con la mucosa esofágica y la capacidad de aclaramiento esofágico. Acá el diagnóstico es la fibroendoscopía o es la endoscopía, que permite observar las alteraciones morfológicas, la toma de biopsias y la obtención del material para la citología. Acá vamos a ver otro término que es la manometría esofágica, y esto va a permitir cuantificar obviamente la actividad motora del esfínter esofágico superior, por lo tanto también la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces la realizamos de acuerdo a la manometría esofágica. Y acá tenemos otro examen que es el esofagograma. El esofagograma no es útil para el diagnóstico de ERGE, pero está indicado en la evaluación de la estenosis del esófago. ¿Qué es decir? El esofagograma solamente es una radiografía contrastada del esófago. Y esto permite, te toma el líquido, el contraste, y te ve justamente el diámetro del esófago. Si este diámetro está reducido, no va a dar la presencia de estenosis esofágica. Por eso es importante el esofagograma.
Y acá van a ver ustedes la pH-metría, que hemos dicho el pH esofágico, en 24 horas a 48 horas, que es un indicativo en los pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos del ERGE. Entonces, siempre cuando se dice cuál es el examen que se debe realizar para determinar, obviamente, la enfermedad de reflujo, es la pH-metría esofágica de 24 horas a 48 horas. ¿Ya? Y acá viene otro sistema para el diagnóstico, el sistema Bravo. El sistema Bravo significa un sistema inalámbrico, es una cápsula de Bravo, ¿no?, que se pone en el esófago para determinar el pH esofágico. Y esto nos va a dar una comparación con los equipos de pH con catéter, es mejor tolerado por el paciente y tiene mayor sensibilidad para detectar el reflujo ácido y así establecer la asociación de los síntomas con el episodio de reflujo. Sus limitantes son el costo, obviamente muy alto, y la disponibilidad. También puede haber dolor torácico y no detecta, obviamente, a veces el reflujo no hace. Por eso es importante el sistema Bravo. Y acá tenemos lo que es el pH o la impedencia esofágica. ¿Y qué es la impedencia esofágica? Es la medición ambulatoria del pH, de la impedancia esofágica de 24 horas. Y esto está indicado generalmente en los casos de ERGE refractaria. ¿Qué significa ERGE refractaria? Es decir, que el paciente presenta P, alivia, presenta otra vez la enfermedad. Alivia, otra vez presenta la enfermedad. Alivia, presenta otra vez la enfermedad. Entonces es refractaria. No responde, obviamente, a la dosis adecuadamente a veces en el tiempo. Entonces yo le doy tratamiento, pero mejora un día, otra vez aparece. Entonces, eso nos ayuda bastante lo que es la pH impedancia esofágica. Y acá otra prueba que es el Bilitet, que es la medición ambulatoria del reflujo duodeno-gástrico esofágico. Es decir, nos va a medir el reflujo del duodeno al estómago y del estómago al esófago con Bilitet 2000, así se llama Bilitet 2000, y tiene poca utilidad clínica y actualmente no está disponible acá en el Perú y su uso se limita a estudios de la investigación. Y acá hemos hablado de los diagnósticos, de los síntomas de ERGE típicos y atípicos, que ya hemos dicho nosotros, y acá el tratamiento, podemos decir, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, a veces no farmacológico, tenemos que hacer, obviamente, cambios en la dieta, ingestas pequeñas, no acostarse hasta 2 a 3 horas después de comer, elevar la cabecera de la cama de alrededor de 10 a 12 centímetros, menos consumo de grasas, menos ingesta de café, de té, de mate, de alcohol, también bebidas como la Coca-Cola, etcétera, y dejar de fumar. Entonces, este es el tratamiento no farmacológico. Y acá vamos a ver en el tratamiento, obviamente también en casos leves, el tratamiento dietético, evitar aquellos que desencadenan la pirosis, las grasas, el chocolate, el café y el alcohol. Evitar factores mecánicos, obviamente evitar las prendas que compriman el abdomen, no debe ingerirse alimento en las 3 horas previas a acostarse y se aconseja elevar generalmente la cabecera entre los 15 y 20 centímetros de altura. No, en individuos obesos debe reducir obviamente su peso. Eso es lo más tratamiento. Y acá en el tratamiento farmacológico tenemos bloqueadores H2, tenemos la cimetidina, generalmente 100 miligramos cada 6 horas, y la ranitidina 150 miligramos cada 12 horas. Pero estudios recientes que se han hecho con la ranitidina ya ha pasado ya al segundo plano, es decir, ahora se trata de evitar que no se da la ranitidina por las contraindicaciones que se tiene ya con los estudios. Por eso ya no hay ranitidina por vía oral, ni por vía a veces endovenosa. Entonces es raro que se utilice debido a sus causas y efectos. Entonces la DIGEMIT, que controla los fármacos a nivel nacional, ya ha declarado que no se utilice la ranitidina. Y acá tenemos que ver los inhibidores de la bomba de protones, los IEPs. Tenemos el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etcétera, ¿no? Y esto se toma, los IEPs se toman 30 minutos antes del desayuno. Es la indicación. ¿Ya? ¿Me están escuchando al uno, no es cierto? Sí, doctor.
Ya, entonces, los IBPs alumnos se toma 30 minutos antes del desayuno, que es decir, en ayunas, ¿ya? Ese es su efecto que tiene los IBPs. Agentes procinéticos, hemos dicho, incrementan la presión del esfínter esofágico inferior y favorecen el vaciamiento gástrico. Tenemos a la cabeza la metoclopramida, la cisaprida, la levosuprida, etcétera, ¿no? Que van a mejorar, obviamente, incrementan la presión del esfínter esofágico inferior. Y acá tienen ya una revisión más minuciosa, obviamente la dosis, la doble dosis y la dosis dividida que se da. Entonces, por eso tenemos que tener en consideración. Y acá van a ver ustedes ya la presencia del dexlansoprazol, que viene alrededor de 30 miligramos o 60 miligramos. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre el omeprazol, pantoprazol? Es decir, que todos estos, el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, se da antes del desayuno en ayunas. El dexlansoprazol se da a cualquier hora, se da antes, se da después, ¿no?, de los alimentos. Se puede dar en la mañana, puede dar al mediodía o en la noche. ¿Por qué? Porque su efecto de esta droga, obviamente, ha mejorado bastante el uso, obviamente, de los síntomas del paciente. ¿Qué significa? Dice, doctor, a mí me presenta bastante dolor en la noche, entonces tomaré en la noche. O sea, doctor, a mí me parece el dolor, obviamente, en el mediodía, de en el mediodía. Entonces ya no solamente doy en las mañanas, sino también puedo dar en cualquier hora, en la mañana, tarde o noche, después de los alimentos o antes de los alimentos. Y acá, obviamente, el tratamiento quirúrgico, ya hemos dicho nosotros, hacemos la reducción, como ven ustedes, del esfínter esofágico inferior, y eso a la larga es la fundiplicatura de Nissen que se hace. Es como una corbata, ¿no? Que agarras y está suelto, ajustas más la corbata o ajustas más obviamente la bufanda, ¿no? Entonces es igualito. Entonces reduces el espacio del esfínter esofágico inferior y esto va a solucionar a veces gran parte de los pacientes. Entonces eso sería todo con respecto a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. No sé, Ana, ¿pueden darme de repente quizás un espacio en la tarde para avanzar, obviamente, en lo que es la disfagia? No sé a qué horas pueden permitirme para completar en la segunda clase. Sí, doctor, estamos libres a partir de las 7 de la noche. Ya, entonces me llamas a las 6 para completar la disfagia, y esto ya obviamente con lo que desde el tiempo que me han dado el memorando, nosotros podemos avanzar, ¿ya? Ya, está bien, doctor. Muchísimas gracias, porque justo me están llamando. Me avisas exactamente cuándo